Horas a 13:30 los días martes como hoy y también los días jueves que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista. Hoy me acompaña otro economista, prestigioso colega que trabaja desde Pedro Juan Caballero como investigador. CADEP es una de las instituciones en donde él realiza sus trabajos de investigación y conozco muchos de sus trabajos. Julio Ramírez, y él me saluda desde Pedro Juan Caballero. Hola, Julio. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Es un placer realmente estar con otro prestigioso colega, ¿no? Bueno, Ya que gracias. también yo siempre sigo tus artículos y las entrevistas que se te hacen en distintos medios, ¿verdad? Y hace Gracias, años gracias. compartimos muchas ideas sobre varios temas claves para el desarrollo del país. Así es. Y gracias por el concepto, Julio. Estoy mirando aquí en mi pantalla, al lado del display del teléfono que estoy usando para comunicarme contigo y con la televisión, vía Zoom. Estoy mirando la evolución del resultado fiscal del Paraguay y veo que en el 2003 el déficit fue 0,6, 2004 sobre el PIB era 1,3, 2005 0,6, 2006 0,6, 2007 1, 2008 ya fue 2,2, ya fue un superávit importante. Creo que ahí comenzó el periodo de Lugo, ¿verdad? Los años anteriores eran del señor presidente Nicanor. 2009 0,1, 2010 1,3, 2011 1%, y desde el 2012 vemos, ya entramos en los déficits. 1,7 2012, 1,7 2013. Estoy mirando un documento del propio Ministerio de Hacienda. 2014 1,1 del Producto Interno Bruto, y en el 2015, incluyendo unos bonos soberanos que veo acá, ya comienzan ya es menos 1,7 también. Te pregunto, Julio, no tengo acá los siguientes años, pero creo que seguimos con déficit. ¿Qué podés decir antes de entrar en nuestro tema de hoy, que es la necesidad de fondos de estabilización, ramos generales, para todas las cosas posibles, pero en este caso un fondo de estabilización para el resultado fiscal del Paraguay? ¿Qué comentario podés hacernos un poco sobre la política fiscal de los últimos años? Sé que hiciste algunos estudios, por favor. Sí, justamente el año pasado terminamos el libro Políticas Públicas en Paraguay, Avances y Desafíos, donde varios autores, ¿verdad? Hicimos un análisis de varios temas. A mí me tocó la parte fiscal y el periodo de análisis fue del año 1989, ¿verdad? El inicio de la democracia hasta el 2020, ¿verdad? Dionisio Borda y Fernando Massi fueron los editores y varios colegas de renombre participaron en ese estudio, ¿no? Después te voy a pasar el libro para que les recomienda a todos tus seguidores, ¿verdad? Gracias. En el año 2003, Paraguay prácticamente estaba en una situación de default selectivo, ¿verdad? Que fue revertido a través de un acuerdo stand-by con el FMI y unas rápidas reformas fiscales que permitieron es que Paraguay se estabilice en ese sentido. El 2003 coincidió también, de 2003 a 2011, 2012, donde empezamos otra vez el déficit fiscal, ¿verdad? Coincidió con un periodo de crecimiento económico muy fuerte del Paraguay en los agronegocios y también en el comercio de exportación, que actualmente representa un 30% de las exportaciones totales del Paraguay, ¿verdad? Entonces fue un periodo, y también en el 2004 se hizo una reforma fiscal donde se facilita, digamos, la recaudación de impuestos, ¿verdad? Determinando 10, o sea, haciendo un trío de los tres principales impuestos, ¿verdad? 10% Sí. para el impuesto a la renta,
Sí, 10% por el impuesto a la renta agraria, que cuando eso existía, ahora ya no existe más, ¿verdad? Y 10% para el IVA, ¿no? Entonces, una de las características interesantes de esa reforma fue que hubo fue que hubo un fuerte diálogo con el sector privado, ¿verdad? También la transformación en el código aduanero que permitió el incremento de las recaudaciones aduaneras y otras cuestiones bastante, pues, fueron muchas cosas que ahora no puedo eh, explicar totalmente, ¿verdad? Porque es bastante extenso, pero se hizo un buen trabajo. En el 2012 ya empezamos nosotros a ver que el Producto Interno Bruto empezó a estabilizarse y entonces el ingreso se estabilizó y el gasto aumentó, ¿no? Del 2011 al 2012 el gasto público aumentó bastante directamente por el incremento de casi 30% de las remuneraciones a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y eso abarca una gran parte del presupuesto, de los ingresos fiscales y del presupuesto público, ¿verdad? Porque se le aumentó a los profesores, a los policías, a los militares y a todo el sector público en general, ¿verdad? Entonces eso en el 2012 también era un año político, ¿verdad? En los años políticos se expande el gasto y con una menor dinámica de los ingresos públicos, entonces tuvimos el primer déficit. En el 2013, cuando entra el gobierno de Carte, crea la ley de responsabilidad fiscal justamente para tener un manejo del déficit fiscal, ¿verdad? Estableciendo que que dicho déficit no podía pasar el 1,5% del PIB y colocando topes a los gastos corrientes, ¿verdad? Enfatizándose así los gastos de capital o las inversiones, ¿verdad? Esa ley de responsabilidad fiscal ya venía con ciertas necesidades de reforma. Ya desde 2016 aproximadamente se empezó a hablar de la necesidad de una nueva ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y el déficit disparó con la pandemia. Disparó del 1,52 al 4, ¿verdad? Por situaciones que uno sabe muy bien, ¿verdad? Tuvimos gastos extraordinarios para hacer frente eh, al gran encerramiento a nivel global, ¿no? Entonces, el gobierno es presionado, ¿verdad? Nos damos cuenta que nosotros no estamos preparados para algunas coyunturas, ¿verdad? En el año 2019 se utiliza por primera vez desde su creación una cláusula de escape de la ley de responsabilidad fiscal, la antigua, ¿verdad? La de 2013, donde se permite pasar el déficit público del 1,5% al 3%, ¿verdad? Y ese aumento únicamente se podría deber a las inversiones, ¿verdad? En 2019 estábamos ya en una recesión económica, entonces a través del efecto de demanda agregada, el Estado decidió invertir más en infraestructura y con eso estabilizó el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, ahora, después de la pandemia, nos dimos cuenta que nosotros necesitamos una reforma global del Estado, con ayuda de algunos organismos internacionales como el BID, ¿verdad? Se presenta el proyecto eh, de institucionalidad fiscal o ley de responsabilidad fiscal 2.0, ¿verdad? Para cambiar la antigua ley. Una ley de suministro y contrataciones públicas con la idea de no ser tan simplemente operativo y administrativo la ley actual, sino también enfocar las compras públicas como motor de desarrollo económico. Por ejemplo, insertando y facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas, que hoy día tienen una bajísima participación. En cantidad no son tan pocas las pymes que participan, pero en montos de contrataciones son las grandes empresas las que llevan la mayor parte de la torta, ¿verdad? Eso también se Julio, entiende una cuestión de Julio, eficiencia. quiero que me sigas explicando ley de, ¿cómo se llama? Ley de, el nombre, Eh, institucionalidad. ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal o ley de responsabilidad fiscal 2.0.
Ah, ya. Fortalecimiento de la institución. Estoy anotando acá. Sí, sí, sí. Y esa ley que 2021 más o menos, ¿verdad? Esa ley se presentó en el 2000, a inicios del 2021. Creo que en marzo. No tengo la fecha exacta, pero ya lleva casi un año, ¿verdad? Y Y esa ley está funcionando hoy, está no, no, vigente. no, esta ley está estancada en el Parlamento. Es un proyecto de ley, como le llaman. Es un proyecto de ley, exactamente, que Y está tiene, en etapa de estudio. ¿cuáles son sus módulos, mi querido Julio? Por favor. Tiene un módulo de compras que acabas de No, hablar. no, 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 Meter. no, 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 esa es otra ley. El de suministro público Bueno, es otra ley. Esta ley tiene, vamos. la- Contame primero sobre la ley de institucionalidad, por favor. sí, vamos a llamarle a la ley de la responsabilidad, 2.0. responsabilidad fiscal 2.0, que es más atractivo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, Y sí, menos sí. complejo, ¿verdad? Dale. ¿Qué es lo que Contame pasa algunos con esta? detalles. Sí, ¿qué es lo que pasa con esta ley, ¿verdad? Y es una crítica también que se le hacía a la antigua ley. Acá en Paraguay nosotros estamos medio obsesionados con el déficit fiscal, ¿verdad? Porque la Sí, creencia en general de la gente es que el Estado tiene que estar en superávit. sí, Sin embargo, a nivel mundial, la misma cosa la deuda, ¿verdad? Que la deuda sí, tiene que estar a niveles bajos. Sin sí, embargo, el objetivo del Estado como tal tiene que ser el crecimiento económico y la distribución del ingreso, ¿verdad? Entre tantos otros objetivos, ¿verdad? Y sí, es una mejor asignación del gasto y una mejor, una recaudación más equitativa y justa, ¿no? Y el sí, déficit tiene que ser manejado. Nosotros podemos, no, acá no hay un estudio que te diga a qué nivel el Paraguay puede, ¿verdad?, navegar tranquilamente, ¿verdad?, teniendo tal o cual déficit, ¿verdad? Pero claro, yo creo que un déficit hasta 3% es manejable todavía, ¿verdad? Sí, claro. pero en contrapartida hay que mejorar el gasto público. Entonces, esta ley, sin embargo, sigue el espíritu de la ley anterior, donde la idea de la ley era volver a un déficit fiscal del 1.5% del PIB conforme a la ley anterior, la ley de 2013, ¿verdad? De responsabilidad fiscal 1.0, la antigua, ¿verdad? Ese, ese déficit tendría que lograrse en 4 años, ¿verdad? En 4 años. Yo en algunos escritos ya dije que eso era totalmente imposible, ¿verdad? Con Porque este algunos, nivel de recaudación. con este nivel de recaudación y nivel de gastos, ¿verdad? Sí, Vos sabés que según el BID, el Paraguay tiene gastos, la ineficiencia malgasto. del malgasto o ineficiencia del gasto del Paraguay llega al 2.8% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? 1.560 millones de dólares. Sí, aproximadamente. Y con eso, Aproximadamente. entonces, eso es un tema que podemos debatir en otro momento, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, el primer objetivo es volver a un superávit fiscal del 1.5% del PIB, ¿verdad? Sí, Llegar a un tope del 40% de la deuda pública, ¿no? ya. Estamos a 36% hoy día del PIB de la deuda pública, ¿verdad? Sí. Asimismo, también le pone eh, algunos plazos para llegar a este déficit que, como yo te dije, son 4 años. A mí me parece muy poco, ¿verdad? Eso fue en el 2021, ¿verdad? La ley todavía no se aprobó y nosotros seguimos con un déficit elevado, ¿verdad? Y viene esta coyuntura ahora del aumento generalizado de los precios, de la inflación, ¿verdad? Por varios Julio, factores. si algo tuviera esta ley que ayer me soplaste en un tuit, ¿tenía pensado un fondo de estabilización fiscal esta ley? Sí, eso es el segundo punto muy importante. La ley Sí, de estabilización, la ley tiene un nombre muy elegante, ¿verdad? Por eso estoy buscando acá, es un fondo soberano de estabilización, emulando el fondo soberano de estabilización de Chile, Perú y otros países. Chile tenía un fondo soberano de estabilización del cobre. Eso fue fundido, por así decirlo,
en un fondo soberano de estabilización económica y social de Chile, ¿verdad? Entonces, ese fondo está justamente para financiar el desbalance en las cuentas públicas, en algunos casos muy específicos, ¿verdad? Como crisis internacionales, la reducción de los precios de los commodities. En el caso de Chile, cobre, en nuestro caso serían los productos de los agronegocios, podría ser, ¿verdad? Esta cuestión del aumento del combustible también podría haberse sido, si existiese, pudiese haber sido financiado con eso sin la necesidad de recurrir a una deuda pública, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando también de una deuda que se quiere tomar del CAF por 100 millones, que sería pagado con los impuestos a la importación de combustible. Pero nosotros sabemos que en economía no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Sí o sí alguien paga ese tipo de acciones de corto plazo y urgentes, ¿verdad? Para evitar este tipo de urgencias, para evitar, por así decirlo, préstamos de último momento que no sabemos ni en qué condiciones, es lo que se pensaba en este Fondo Soberano de Estabilización, que dentro de la ley solamente se cita y lógicamente tiene que tener un decreto reglamentario para saber cómo se va a alimentar ese fondo, ¿verdad? En el caso de Chile son los superávit de la exportación del cobre, ¿verdad? El Claro. superávit global de las finanzas públicas, ¿verdad? Ingresos totales menos gastos totales. Y se le resta un aporte que hace el fondo a la cuestión de jubilaciones y pensiones. Y un Ya. aporte que se hace al Banco Central. Yo no entendí bien para qué objetivo el fondo hace un aporte al BCP, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar algún tipo de superávit, ¿verdad? Para alimentar ese fondo, ¿verdad? De repente podría ser en el futuro, si logramos mayores ingresos de los royalties y compensaciones, una parte de ese aumento tendría que ir a ese fondo soberano. De hecho, la ley del FONACIDE original presentada por Hacienda hablaba de eso, pero no se logró, ¿verdad? Finalmente fue a municipios, a Lo los de la fondos acción. de educación e investigación, no me acuerdo bien, pero no se creó el fondo de estabilización, ¿verdad? Julio, Entonces, sí, una pregunta breve sobre ese punto. El Fondo Soberano de Estabilización, que solamente es citado en la ley y no está especificado todavía en reglamento alguno, está dentro de la ley de institucionalidad fiscal, allí como sí, parte de esa ley, de ese totalmente, proyecto de ley. que está en el Parlamento, ¿verdad? Eh, yo voy a ver un poco si puedo rescatar esto o si tú tienes, te ruego, No, yo tenés te ahí paso, un borrador, dale. yo Bueno, te paso, sí. sigo. Por Bueno, ejemplo, sí, contame. el 23 de agosto del 2021, ¿verdad? Sí, Sale un artículo en Última Hora, sí, escrito por el periodista Iván Lisboa. El título de ese artículo se llama Cajoneando Transformaciones y habla de que hace 9 meses que la ley de la responsabilidad fiscal 2.0 está durmiendo en el Parlamento, ¿verdad? Porque acá dice la fecha de presentación exacta que fue el 4 de diciembre del 2020. ya. Es un temazo en este momento que vos estés sacando esto del armario, porque al sacar del armario nos damos cuenta que hemos sido un poco negligentes, porque quizá ya hubiéramos tenido algo guardado o ya teníamos una ley para no ir a un endeudamiento que ahora probablemente vamos a tener que ir. ¿Cuál era el punto 2? Ahora ya hablamos del fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. El segundo Sí, era uno de compras, me decía, y hay un tercero que Oscar Oruez le van a gloriarse también, que creo que subió los impuestos, perdón, cambió la relación indirectos-directos. Algo hizo Oscar ahí. No sé si le aprobaron eso a él. Hay uno de contrataciones, ¿verdad? la ley dentro de las ineficiencias estas que menciona el BID,
Sí, una de las mayores ineficiencias son las de las compras públicas, sí, ¿verdad? Donde incluso no se habla de negociaciones, de negociaciones informales ni nada. Sencillamente que el Estado contrata mal, contrata con sobrecostos y se producen muchos retrasos en la provisión de los bienes, sobre todo hablando, por ejemplo, de la entrega de rutas, caminos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí. esta nueva ley ya no se llamará de contrataciones públicas, sino un ratito, suministro de bienes públicos. No, la ley es de compras y suministros públicos, ¿verdad? Sí. Es, Y, es, y es esta ley larga y salió o va compleja a la ley, salir. hay mucha discusión. No va a salir. Ayer se hizo, recién ayer, también se presentó en diciembre de 2020 y ayer se hizo la audiencia pública sobre esta ley, ¿verdad? Con esta ley se pretende ahorrar anualmente unos 270 millones de dólares, evitando dichas ineficiencias, ¿verdad? Como te digo, es una ley compleja, técnica, ¿verdad? Que hay que ser analizada muy bien y merecería otro espacio con otro especialista para entenderlo bien, ¿verdad? Pero el Sí, sí. objetivo es ahorrar eso y insertar un argumento que se llama valor por dinero. ¿Qué Ah, es sí. la evaluación de valor por dinero? ¿Qué es la evaluación de valor por dinero en términos sencillos? Sí, Es no comprar un bien por comprar, sino comprar un bien, ¿verdad? Considerando también el precio, lógicamente, ¿verdad? Pero a lo mejor comprar un bien un poquitito más caro, pero que tenga un mayor impacto en el empleo. ah, Una, compro un poquitito más caro, pero tiene un impacto en la mitigación y adaptación al cambio climático, claro. etcétera. Julio, Entonces, sobre ese punto, ¿qué tal si en esta ley aparece del pago oportuno? Hay un montón de pymes boqueando porque gobiernos nacional, departamental y municipal pagan primero la factura de los grandes proveedores y último le dejan la facturita de la pyme y están boqueando todo. Eso están haciendo los bueno, gobiernos. No sé si sabes esta eso. ley establece específicamente en un artículo que si una empresa tiene la cédula PYME, que hoy Sí, día no se utiliza para muchas cosas, no tiene mucho beneficio todavía para las pymes. Si yo tengo cédula PYME, el Estado me tiene que pagar en 30 días. excelente, excelente. Es un artículo específico de esta ley. Me tiene que pagar en 30 días. Sí, Si tengo cédula PYME, ¿verdad? ya, ya. Entonces Inclusive, te ahí, cuento algo. Sí, contame vos. no, Contame, te no, está escucho. bien. No, no, y ese es un reclamo de todos los gremios pymes, de que se le Sí, pagan 6 meses, en un año, en 2 años, sí, ¿verdad? sí. No existe un fondo de financiamiento, por ejemplo, algún fondo especial para que yo con mi contrato del Estado me vaya a un banco, el banco me pague un 50%, yo financio mi producción o mi compra de bienes con eso, le proveo al Estado y espero, ¿verdad? Claro, Y el banco claro, me espera, me da un periodo de carencia, como dicen los brasileños, o claro. 6 meses de gracia hasta que yo cobre, ¿verdad? Entonces, eso también Julio, es ¿y un tema cuál era que menciona. la tercera ley? Primero la de fortalecimiento, estoy repitiendo, la de compras, y había una tercera o estas dos nomás, dentro del En, paquete. Dentro del paquete está todo el tema de hay una ley que ni siquiera se menciona, yo no sé en qué estado está, pero no está aprobado, es la ley que regula la organización general del Estado para evitar superposiciones de funciones, ¿verdad? Y evitar la ineficiencia del Estado, porque tenemos un Estado grande y en muchos casos no tan eficiente. Y dentro de esta ley, por ejemplo, prevé la creación de un Ministerio de Economía que es Sí, más que necesario
que sería un ministerio estratégico para tratar temas del desarrollo económico, mientras que Hacienda estaría más bien enfocado en todo lo que es las finanzas públicas, ¿verdad? Una de las cosas de la ley. ¿Cómo se llama esta ley? Ley que regula la organización general del Estado, cuyo objetivo es evitar la superposición de funciones y facilitar la coordinación y redefinir los objetivos misionales de los ministerios y entes públicos. Pasa que si vos haces un análisis de las leyes orgánicas de los ministerios, algunos son del año 92-93, ¿verdad? Si vos le pedís los planes estratégicos y si esos planes son evaluados, ¿verdad? Tampoco tienen, ¿verdad? Te cuento algo, Julio. Sí. Ayer estuve con Iván Ojeda. Me dice que solo 20% de las 108 organizaciones que parecería que tiene el organigrama del Estado paraguayo, solo el 20% tienen indicadores para evaluar su objetivo, cumplimiento de objetivos y metas. Sí. Y de esas 20% nomás que tienen, solo el 4% tienen metadatos. Y le dije yo, ¿qué quiere decir eso? El dato que explica el dato, ¿ves? El dato que me da la metodología de cómo se llegó a tal o cual indicador. O sea que nuestro Estado, con todo respeto, es un gran desorden, si no estoy errado. Eso lo hace Hacienda a través del programa presupuesto por resultados, ¿verdad? Que en el año 2020 no se pudo implementar y en el año 2021 se está empezando a implementar, ¿verdad? Donde cada indicador, que ahora ya no va a ser más cantidad de vacunas aplicadas, va a ser el efecto de esas vacunas en los siguientes años en la población. Ya no va a ser cantidad de cursos que el SNPP hace o títulos que entrega, sino cuántos de esos que hicieron el curso consiguieron empleo. Y si y al empresario preguntarle si realmente está bien capacitado esa persona, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el nivel que se quiere llegar, ¿verdad? Claro. Finalmente. La otra es la reforma de la carrera de la función pública mediante una ley de carrera de servicio civil que pretenda ampliar, transformar la Secretaría de la Función Pública en un ministerio y abarcar también a las entidades descentralizadas, ¿verdad? Que ANDE y compañía. ANDE, y también establecer los topes, no topes, sino rangos de salarios bien establecidos y bien justificados, ¿verdad? Una pregunta final, porque se me fue la hora. Perdón, Milton, no te escuché la última. Sí, una pregunta final porque se me fue la hora, pero quiero hacerte una pregunta final, coyuntural y de urgencia. Viste que, Julio, nosotros somos economistas, pero también a veces se nos llama para urgencias. Y ahora a mí me llaman mucho para urgencias, pero no soy experto en suturas de urgencia. Y te pregunto a ti, me dicen mis amigos empresarios y amigos también del gobierno, tengo muchos amigos en todas partes, ¿qué hacemos con la nafta? Me dicen. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos? Y así justamente yo tiré un tweet, me invitó la señora Menchi, y le dije, hagamos tipo Perú, tipo Chile, que voy a acabar de contar, ponemos una banda de arriba, otra banda superior e inferior, cuando pasa la banda, el fondo paga, saca de algún lugar un capital semilla, de algún superávit de alguna vez que se tuvo, o hay que buscar algún superávit, y cuando es por debajo, bueno, hay países donde el propio empresario también aporta y allí también paga el consumidor, de manera que no baje todo el precio que tendría que bajar, baja, pero deja un margen para poder recargar, reabastecer el fondo. Pero yo te pregunto a vos, ¿qué harías vos si fuera ministro de Hacienda y vienen los camioneros y te aprietan hoy? Te pregunto. Bueno, lo que se está haciendo es correcto, ¿verdad? Pero es una pena que es una medida de urgencia. Lo que vos planteas es correcto, pero por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿verdad? No existe almuerzo gratis, alguien tiene que pagar eso. Y si los impuestos de los combustibles van a financiar ese fondo, quiere decir que tenemos que saber en qué se está utilizando esos impuestos a combustibles. Imagínate si ese impuesto a combustibles se estaba utilizando se estaba planificando utilizar para construir escuelas, hospitales o algún programa social.
Voy a tener que dejar de lado la construcción de la escuela, ¿entendés? Entonces no existe almuerzo gratis, ¿verdad? Yo estoy sacrificando una cosa por otra, pero una cosa más urgente y una cosa muy sensible, porque el combustible es extremadamente sensible, dado que Paraguay tiene tan bajos ingresos, ¿verdad? ¿En qué es sensible? Por ejemplo, en el transporte público, que ya tiene un subsidio. ¿En qué es sensible? Somos un país mediterráneo, tenemos costos extras de mediterraneidad para el movimiento de bienes y servicios. Entonces, cuando sube la nafta, el empresario de los agronegocios, por ejemplo, para transportar sus productos, aumenta, ¿verdad? Aumenta todo, ¿verdad? Entonces, Claro. yo creo que es una medida correcta, es una pena que es una medida que tengamos que hacerlo urgentemente, ¿verdad? Mientras que ya teníamos la posibilidad de tener, como usted dijo, un fondo de estabilización, ¿verdad? Para evitar estas circunstancias, ¿no? Y otra, está toda la cuestión de las energías alternativas, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ahí ya el tema del transporte público, ¿verdad? sí, sí. En otros países hay trenes, hay metrobuses, etcétera, que de repente la gente cuando aumenta la nafta, ¿verdad? Eh, tiene un bien sustituto. Y ese bien sustituto es sustituir el transporte privado por el transporte público, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Julio, me despido. Te agradezco Bueno, mucho el tiempo. todo bien. Como ustedes están ahí en la República, no sé si es Paraguay o Brasil donde vos estás, ¿verdad? Porque viste que ahora ya dicen de que somos un Yo soy acá estado. ciudadano fronterizo. Bueno, entonces voy a ir, tengo que ensayarme mi portugués. Estaré yendo de aquí a poco a Pedro Juan para comer una feijoada con una caipirinha. Boa tarde. Y con una sopa paraguaya por medio. Estamos en Exacto. contacto. Gracias. Chao, mi hermano. Un abrazo. Chao.